Comenzamos a esta hora con nuestro segmento de entrevistas. El 28 de julio, Venezuela celebrará unos comicios que han atraído la atención no solamente de los venezolanos, sino también de los países de la región, para actualizar cuál es el estatus del calendario electoral y cuáles son los detalles más importantes que deben afinar los candidatos. Tenemos con nosotros a Luis Lander, él es el director del Observatorio Electoral Venezolano. Buenos días, gracias por su tiempo, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación al programa. Un placer poderlo tener el día de hoy con nosotros para hablar de estos temas de interés. Quisiera comenzar con lo que fue este anuncio del CNE que difundió la normativa especial para extender las credenciales a los testigos electorales. Quisiera que nos presentara su visión. ¿En qué consiste? Sí, bueno, los testigos en las mesas de votación son designados por cada uno de los candidatos postulados a la elección de, a la elección presidencial del 28 de julio y tienen por tarea, verificar que efectivamente el proceso se lleve a cabo sin irregularidades y que en ese sentido los votos de su candidato, del candidato que ellos representan allí, no se alteren, no se produzcan irregularidades. Bueno, una nueva notificación sobre la normativa para estos testigos que modifica lo que ha sido la tradición en Venezuela, porque normalmente, digamos, en elecciones anteriores, simplemente cada candidato postulado a una elección tiene derecho a postular, digamos, a que le acrediten testigos en todas las mesas que existan en el país. Ahora le agregaron un requisito adicional para que pueda ser acreditado ese testigo, que es que ese testigo tiene que votar en el centro de votación en el cual va a ser testigo. Y ese es un nuevo requisito que, por supuesto, produce mayores dificultades, porque si bien para los miembros de mesa ese requisito existe, y eso tiene sentido porque bueno, los miembros de mesa precisamente se seleccionan mediante un sorteo entre los votantes de cada una de las mesas del país. Entonces, bueno, no hay manera que un miembro de mesa no vote en la mesa donde va a ser miembro, pero los testigos es una cosa distinta y por supuesto que para los partidos, no todos los partidos tienen exactamente la misma presencia en todo el territorio nacional y hay por supuesto sitios donde les resulta más dificultoso tener un testigo, un potencial testigo que vote en ese centro de votación. Pues normalmente lo que hacen los comandos de campaña de los distintos candidatos es que, bueno, designan activistas de su simpatía para que cumplan con esa tarea independientemente que voten o no en ese centro de votación. Este requisito adicional, que vuelvo y repito, es la primera vez que se impone en una elección en Venezuela, por supuesto que hace más difícil que los distintos candidatos puedan cubrir con testigos la totalidad de los centros de votación, y el hecho de que haya centros de votación en los cuales algunos candidatos no tengan testigos, le resta transparencia y le resta confianza al proceso de votación, porque, bueno, pareciera, ¿cuál es la razón por la cual se le dificulta a los candidatos efectivamente poder tener testigos en todas las mesas si estamos hablando de un proceso electoral que debe ser transparente y seguro y confiable? Sí, por un lado vemos titulares que dicen que esta es una medida draconiana, por el otro vemos reacciones como el caso de Delsa Solórzano, que dice que no hay que tener ningún tipo de miedo, que no panda el cúnico, decía ella, como suelen comentar los niños, porque Chao. dice que esto El ya está chavo. previsto dentro de la organización de la logística de la plataforma unitaria. ¿Por qué cree usted que a última hora se toma esta medida? ¿Y cómo considera que puede asumirlo la gente? Porque de pronto pudiese de alguna manera desestimular la intención de voto del venezolano cuando le dicen, bueno, otro requisito más. Sí, bueno, claramente aquí la responsabilidad principal para dar una respuesta a esto
y la reacción que puedan tener los electores, los ciudadanos frente a esta medida, va a depender mucho de los comandos de campaña y de las organizaciones que tienen que tienen sus candidatos postulados. Porque sí, digamos, sin ninguna duda, medidas de este tipo dificultan a los comandos de campaña efectivamente poder tener testigos en todas las mesas. Es un requisito adicional. Y cada vez que se pone un requisito adicional, obviamente hay mayores dificultades de cumplir con todos los requisitos. Pero bueno, depende de la capacidad efectiva que tengan los comandos de campaña para cubrir esto. Son ellos los que tienen que dar esa respuesta y hasta ahora han dicho que bueno, que les dificulta tenían ya más del 90% de los testigos reclutados para ser presentados ante el Consejo Nacional Electoral para su debida acreditación, y con esto hay varios que no van a poder ser testigos realmente pensado que estuvieran. Entonces, bueno, hay que ver cuál es la reacción. Esperemos que los distintos actores políticos que están participando en este proceso electoral no logren superar este nuevo requisito y se logre hacer una elección lo mejor posible el 28 de julio. Pero obviamente es un obstáculo más que se pone en el camino, y poner obstáculos en el camino de una elección que debería ser lo más segura, confiable posible, bueno, pone más ruido en el asunto, ¿no? Claro. Está previsto dentro del cronograma electoral el simulacro de las elecciones para final de mes. ¿Qué se espera con este simulacro? Bueno, teóricamente los simulacros tienen el propósito de efectivamente poner a tono, revisar que esté funcionando, por parte del Consejo Nacional Electoral, revisar que efectivamente toda la infraestructura, todo lo que es el sistema automatizado de votación esté funcionando bien y de manera segura. Eso es lo que va a ocurrir ese día. También tiene el propósito, y yo creo que este segundo propósito es muy importante, de que los electores puedan familiarizarse con el instrumento de votación, que los electores vayan al simulacro, vean la máquina de votación, en la pantalla de la máquina de votación les va a aparecer el tarjetón con los distintos candidatos, y vea allí cómo es que va a tener que votar el 28 de julio. Yo creo que es muy importante que los electores efectivamente hagan esto, para que el día de las elecciones puedan con seguridad y sin dudas y sin gastar excesivamente tiempo, puedan votar con seguridad por el candidato de su preferencia, ¿no? En ese sentido, yo creo que es importante que la mayor cantidad de posibles ciudadanos participen de este simulacro para eso, familiarizarse con el procedimiento, y que el día de las elecciones la cosa no haya cuellos de botella en los cuales los electores se entorpezcan, digamos, no se sientan con seguridad de cómo van a votar el día de la elección. Que las dudas se resuelvan el día del simulacro, para que el día Sí, de las elecciones no haya dudas y cada quien vote con la seguridad de su candidato de preferencia. sí, estas han sido, digamos, un proceso electoral atípico en Venezuela. ¿Considera que el proceso de ese día, del 28 de julio, es amigable en comparación con otros procesos electorales? Mira, han habido, digamos, esperemos que el día propio de la elección, el 28, y esto está vinculado con lo que hablábamos antes del simulacro, el proceso se desenvuelva con irregularidad y sin problemas, que Con no haya regularidad. Ujú. interrupciones indebidas y que no haya actos de violencia en el acto electoral. Esperemos que así sea, ¿no? De todas maneras, este ha sido un proceso que no ha sido un proceso fácil. Ha sido un proceso complicado, ha sido un proceso donde desde el momento, por ejemplo, de las postulaciones ha habido problemas, ha habido personas que ilegalmente y sin ningún respaldo de ningún tipo simplemente se les impidió postularse como candidato. Estoy recordando a Corina Llori eh, se me escapa el nombre del otro candidato que tampoco fue
Bueno, a María Corina Fue, Machado, pues no, tampoco le permitieron bueno, sí, pero eso, inscribirse. Ajá. claro, eso ya venía con una irregularidad que venía en elecciones anteriores, que son inhabilitaciones administrativas que constitucionalmente no están permitidas. Pero hubo Manuel Isidro Molina y Cristina Llori, Corina Lloris. dos ciudadanos que cumplen con los requisitos para ser postulados como candidatos presidenciales, y ninguno de los dos se le, se les permitió por supuestamente razones técnicas de que la máquina no les aceptó la, la, la postulación, pero claramente es una argumentación que es absolutamente inaceptable en un proceso electoral que debería garantizarle a todos los ciudadanos la posibilidad del ejercicio de sus derechos políticos. Pero bueno, pero estamos en este camino donde el 28 será el día definitivo de la elección, y sí tiene de particular esta elección, y yo creo que eso es bueno, es positivo, que no hay ningún actor político importante en el país que esté llamando a no participar. Todos los actores políticos están llamando a participar, los distintos actores políticos o tienen un candidato propio o están apoyando a algunos de los 10 candidatos que que estarán en el tarjetón, y eso espero que termine significando una participación importante de electores del día 28 de julio, y que los resultados en definitiva sean, que lo reconozcamos todos como legítimo, porque el día de la elección el proceso se desarrolle con normalidad y sin irregularidades mayores. Ya vamos a hablar de ese tema de este acuerdo sobre reconocimiento de los resultados electorales, pero me gustaría que profundizara en el hecho del sistema automatizado. Para las personas que todavía tienen algunas dudas sobre la eficiencia y confiabilidad del sistema automatizado y el proceso de transmisión de datos, ¿pudiese profundizar sobre este tema? Yo creo que es importante tener claro lo que es el sistema electoral venezolano, que es el sistema completo, y lo que es una parte de ese sistema electoral, que es el sistema automatizado de votación. Sistema automatizado de votación, lo que tiene que ver con la identificación del elector con su huella biométrica, la máquina misma de votación, que es una pantalla táctil en una computadora, la manera como se guardan esos votos, la manera como esos votos luego son transmitidos a los centros de totalización, y la manera como en el centro de totalización se hace la suma de todos esos electores. Ese sistema automatizado de votación ha sido auditado varias veces, está siendo auditado en este proceso. Ahora, a fines de este mes y principio del mes que vienen algunas auditorías adicionales importantes que han garantizado hasta ahora que efectivamente en el sistema automatizado de votación, en la parte tecnológica del sistema electoral, la cosa funciona bien. Allí no hay problemas, no hay no hay de qué preocuparse. Esos mitos que han rodado mucho por ahí, de que las máquinas cambian los votos y que se totalizan de manera distinta, todos esos son mitos, y son mitos falsos, porque la auditoría que se han hecho han demostrado que eso no es así. Las irregularidades en el sistema electoral venezolano, estoy hablando ahora del sistema en general, no son en el sistema automatizado de votación, sino son en las cosas que están alrededor de eso: registro electoral, postulación de candidatos, lo que estamos viendo ahora con los testigos, de la dificultad de que se inscriban, de que los partidos, de que los postulados tengan sus testigos, digamos, todas estas cosas que son fuera del sistema automatizado de votación, pero parte integrante importante del sistema electoral. Allí sí han habido irregularidades que, por supuesto, pueden tener su impacto en los resultados electorales finales del 28 de julio. Claro. ¿Cuál es la importancia de la observación internacional y en el caso, por ejemplo, del Centro Carter, que ya confirmó su asistencia? La observación electoral internacional, y yo digo también la nacional, porque para hacerle propaganda Ah, claro, claro. a mi propia organización, Así es. la observación electoral se ha convertido no solamente en Venezuela, sino en muchas partes del mundo, en un elemento importante de esas cosas que digo que están alrededor del sistema electoral,
porque una observación electoral confiable, creíble, segura, con prestigio, con reconocimiento, como por ejemplo ha tenido en distintas partes del mundo las misiones electorales de la Unión Europea, tiene el mismo centro Carter. Es un mecanismo que permite tener confianza en que el sistema electoral, por lo menos irregularidades gruesas, no se estarían cometiendo porque esas son misiones de observación electoral que tienen el suficiente conocimiento y la suficiente capacidad para detectar irregularidades significativas a lo largo del proceso y terminar entonces al final de la jornada, terminar diciendo, bueno, estos resultados son legítimos o no lo son, cosa que ha ocurrido en más de una oportunidad, no en Venezuela, pero en otra parte del mundo, que alguna organización de observación electoral no reconoce como legítimos los resultados de una elección, pero también puede ocurrir, como por ejemplo ocurrió en Venezuela en las elecciones de finales del 2021, en el cual la misión de observación electoral de la Unión Europea terminó diciendo, reconocemos los resultados, esos son los resultados efectivos de este proceso electoral, pero, y entonces en ese pero hizo una lista de cosas que consideraban que era necesario para futuras elecciones corregir. Desafortunadamente para esta elección del 28 de julio, la mayoría de esas recomendaciones que hizo la misión electoral de la Unión Europea no se implementaron, y peor aún, la misión electoral de la Unión Europea no se le permitió estar presente en esta elección del 28 de julio. Así es. ¿Cómo se puede leer este acuerdo sobre el reconocimiento de los resultados electorales que fue firmado por la mayoría de los candidatos opositores, excepto, si la memoria no me falla, por Enrique Márquez y por el candidato de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia? Eso, digamos, si el sistema electoral venezolano funcionara bien y le tuviéramos todos confianza en que así sea, en que así es, no estoy diciendo que no lo sea, pero obviamente hay problemas de confianza en el sistema electoral venezolano. La firma de acuerdos de este tipo son absolutamente innecesarios, porque institucionalmente alguien que se inscribe y quiera participar en este proceso, de hecho está al inscribirse y participar en el proceso, reconociendo el proceso como un proceso legítimo y que eventualmente terminará, si los testigos en las distintas mesas efectivamente así lo acreditan, estarán diciendo, bueno, está bien, esto, aceptamos los resultados. Pero claro, aquí hay problemas con los acuerdos. En Barbados se firmaron unos acuerdos donde estaban incorporados algunas cosas de este sistema electoral, incluido, por ejemplo, la observación internacional electoral con nombre y apellido de organizaciones, porque se decía allí que una misión electoral de la Unión Europea debería estar presente, y como vemos no lo están. Entonces, bueno, ya hay un acuerdo donde firmado por los principales actores que participan en este problema, que no está siendo respetado. Entonces, bueno, ¿qué garantías hay que un nuevo acuerdo sí sería ahora respetado, ¿no? Claro, bajo esa perspectiva en la que la firma no garantiza el cumplimiento de lo establecido en el acuerdo, ¿por qué los candidatos opositores firmaron, estamparon su firma en este acuerdo? ¿Qué se buscaría algunos candidatos? Por supuesto, dejando de lado los que antes mencioné. Sí, bueno, allí, bueno, no es a mí a quien tendría que preguntarle eso, porque la No, verdad pero no en sé su cuál opinión, que tiene no, tanta no, experiencia en el tema electoral, sé que su área de acción es más técnica y logística, pero mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué los otros firmaron si se irrespetó lo establecido en el Acuerdo de Barbados? Ya eso senta un precedente. Sí, bueno, ahí no, claramente no me toca a mí andar juzgando quién es el que hizo lo correcto o lo incorrecto con este acuerdo. Hay claramente, lo que ya mencioné, acuerdos previos cuyas firmas no han garantizado el cumplimiento pleno de ese acuerdo. Entonces eso ya por supuesto le pone dudas a que con nuevos acuerdos se vaya a lograr una cosa distinta. De todas maneras, los dos candidatos que no firmaron el acuerdo,
Edmundo González Urrutia y Enrique Márquez, claramente han dicho que ellos respetan la Constitución, respetan la legalidad de la legislación electoral venezolana y por supuesto con eso están diciendo que estarían dispuestos a reconocer en definitiva los resultados de las elecciones, por supuesto si no se cometen en el transcurso de lo que falta de aquí al 28 y el mismo 28 irregularidades que puedan efectivamente ser demostradas para denunciar las elecciones. Esperemos que eso no ocurra. Y si eso no ocurra, entonces, bueno, el cumplimiento de la Constitución y la legislación electoral es más que suficiente para garantizar que se reconocen los resultados de las elecciones. Entonces, un acuerdo adicional no pareciera cumplir ningún rol distinto a un rol de propaganda política, que es lo que en definitiva está resultando en esto. Entonces, donde básicamente el oficialismo denuncia a estos dos candidatos, porque digamos, el hecho de no firmar el acuerdo dice que eso es una manifestación de que están, qué sé yo, programando cualquier cosa, desde violencia contra el presidente, golpe de Estado, cosas que por supuesto una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Claro, lo entiendo. Gracias por responder. Ya para lo que resta para el día de las elecciones, ¿cuáles son los puntos más importantes logísticos, de organización, técnicos a superar de cara al 28 de julio? Bueno, aquí hay una conjunto de actividades que tiene que desarrollar el Consejo Nacional Electoral de aquí al 28 de julio, donde de vista a los ciudadanos quizás el evento más importante es este simulacro que va a ocurrir a fin de mes, donde se va a poner a prueba todo el sistema. De todas maneras, para los electores, creo que es muy importante de aquí al 28 de julio que los electores revisen su lugar de votación en la página del Consejo Nacional Electoral o mediante un mensaje de texto a un teléfono que tiene el Consejo Nacional Electoral para que le diga dónde va a votar. Esto es bien importante porque con el último registro electoral definitivo se produjeron modificaciones. Lo que quiero decir con esto, que si alguien en el mes de mayo o a principios del mes de julio se revisó en la página del Consejo Nacional Electoral para ver dónde votaba, puede ser que si se revisa ahora, le va a salir un lugar distinto. A mí personalmente me ocurrió eso. Yo voto normalmente, he votado normalmente en un centro electoral que me queda a media cuadra de mi casa. Revisé por vicio, porque ya lo había revisado antes y estaba allí. Y resulta que me cambiaron a un centro de votación que me queda a cuadra y media de la casa. Tampoco me pusieron la cosa imposible de cumplir, pero sí seguía teniendo la idea de que no votaba, sino en el centro donde votaba antes, que lo cambiaron. Entonces es muy importante que los electores verifiquen esto, porque bueno, es importante que el día 28 de julio la gente sepa con certeza dónde le toca votar y no se desplaza creyendo que debe estar inscrito en un centro y resulta que en lo que llegue al sitio no está. Entonces se le complica la posibilidad de votar. Es una cosa que es importante que los electores hagan de antemano. Y también al ver eso allí en la página del Consejo Nacional Electoral va a aparecer allí notificaciones, porque también producto de los cambios recientes en el registro electoral hay cambios importantes en la selección de los miembros de mesa, porque si alguien fue seleccionado como miembro de mesa en una mesa y se le cambió a otro centro de votación, ya dejó de ser miembro de mesa en el sitio original y entonces, bueno, tienen que nombrar un nuevo miembro de mesa para sustituirlo a él y él ya no va a ser miembro de mesa en su nuevo centro de votación. Entonces, estas cosas creo que es importante que los electores, que los ciudadanos asuman. Eso no se demora más de 10 minutos de revisar en la página web o mediante el teléfono, el mensaje de texto del teléfono que proporciona el Consejo Nacional Electoral para saber dónde va a votar, que sepa de antemano con seguridad cuál es el centro donde le toca votar y sepa también de antemano si es seleccionado o no como miembro de mesa, y de ser seleccionado como miembro de mesa, que es muy importante cumplir con esa tarea, porque la manera de garantizar que el proceso
no tenga sesgos en las distintas mesas y centros, es precisamente respetar la selección aleatoria que se hizo mediante sorteo. Luis, ¿y qué pasa si eso ocurre? Si a una persona ya para finalizar se le cambia el centro de votación a última hora, como señalas que te pasó en tu caso propio, ¿cómo se hace para cambiar a ese testigo de mesa que ya no puede ejercer su función en el centro que se le había asignado inicialmente? ¿Estamos a tiempo para hacer todos esos cambios? Sí, digamos, a menos que se haya producido un cambio de ubicación del sitio donde va a votar dramático. Quiero con esto decir dramático que qué sé yo, que me digan a mí que yo voto aquí a media cuadra de mi casa aquí en Caracas y se me haya fijado la votación en Santa Elena, en Guairá, en el estado Bolívar, en la frontera con Brasil. Obviamente yo no podría ir allá a votar el 28 de julio. Pero si son cambios como el que a mí me ocurrió, no dramatizar la cosa, Claro, yo puedo porque es caminar un cerca. poquito más. Yo puedo caminar un poquito más. Lo importante es que yo sepa que tengo este nuevo centro de votación antes del 28 para que no me ocurra que el día de la elección llegue a donde supuestamente yo creía que me tocaba votar y cuando llego ahí no estoy ahí, entonces tenga que comenzar a averiguar una cosa que debería tener ya clara desde antes, ¿no? Entonces, Claro, claro. esos cambios de ese tipo yo creo que ya, perturban un poquito, pero son absolutamente fáciles de superar. Eso no tiene mayor problema. Lo de los miembros de mesa sí es más complicado, porque eso ha requerido que efectivamente haya que hacer un nuevo sorteo en las mesas donde el miembro de mesa fue mudado al lugar, y por lo tanto ya no va a poder ser miembro de mesa donde estaba. Entonces, bueno, pero eso se está haciendo y eso no debería producir mayores perturbaciones tampoco. Gracias, Luis, por acompañarnos el día de hoy y compartir con la audiencia de Buenos Días esta información de interés de cara ya a las elecciones presidenciales en nuestro país. Feliz día, fue un placer. No, muchas gracias por la invitación y siempre a la orden. Estábamos conversando con Luis Lander, acompañándonos el día de hoy, justamente él desde el Observatorio Electoral Venezolano, presentándonos su análisis sobre cómo se está desarrollando el cronograma electoral.